Hola a todos, como veis el vídeo de hoy va de almendros. Bien, el almendro es un árbol meramente mediterráneo, adaptándose muy bien tanto a climas fríos como a calores extremos. Yo aquí en mi zona de cultivo, que como sabéis es Sevilla, pues aguanta a pleno sol todo el verano, ¿vale? Igual forma he visto como en otras ciudades cercanas donde el invierno es muy potente, acá en unas heladas muy fuertes, los almendros van muy bien. De hecho, en agricultura, las zonas más empobrecidas de piedra, donde hay poca lluvia, donde los suelos son muy pobres y demás, siempre se han aprovechado para sembrar almendros, ¿vale? Es verdad que su cultivo en maceta tiene otras particularidades que ahora os comentaré, pero con esto os quiero decir de que es un árbol que aguanta muy bien los climas extremos y las situaciones adversas, ¿vale? De hecho, los árboles que tengo recuperados son en zonas muy agrestes, zonas donde han sido muy complicadas, por eso se han cultivado árboles con estas cortezas y esas maderas que se han quedado pequeños, ¿vale? Entonces, es un árbol que podéis adaptar en el territorio nacional sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y nada, el trasplante es importante, yo lo hago siempre, es de los primeros, junto con los chainomeles, que aquí os he puesto uno por daros un poco de similitud. Lo suelo hacer finales de noviembre, diciembre, cuando ya cae la hoja, los trasplanto. ¿Por qué? Porque si yo espero a la época ahora, antes de la brotación, me coge la floración. Entonces, trasplantarlo con la floración no me hace gracia ninguna. Prefiero trasplantarlo a principios de diciembre, son los primeros árboles que trasplanto y ya cuando llega la floración están trasplantaditos, están todos perfectos para poderlos disfrutar. Poderlos llevar a toconoma, como podéis ver en uno de los vídeos que tengo en el canal, donde este árbol, es una belleza, ponerlo en un toconoma con su mesita y una planta de acompañamiento, son árboles muy agradecidos, ¿vale? Entonces, los trasplantes, como os he dicho, en diciembre, principios de diciembre. El sustrato, me gusta usar una mezcla entre pómice y acadama, aunque acadama puede ir bien, a mí me gusta utilizar pómice porque oxigena mucho el sustrato. La acadama sola, para este tipo de árbol, que su única, en mi caso, la única enfermedad que suele atacarle, que es la gomosis, pues con acadama sola se apelmaza bastante, se mantiene más tiempo la humedad y eso no me ayuda. Me ha dado algunos casos de gomosis que se corrige fácilmente con oxicloruro de cobre, pero utilizando pómices en la mezcla, el sustrato está mucho más oxigenado, también está bien hidratado y si tengo que regar varias veces en verano, pues riego varias veces, así también bajo la temperatura de las macetas cuando está el calor más extremo, ¿vale? Eso por un lado. En cuanto al abono, es un árbol muy poco exigente. Yo últimamente ya estoy utilizando un abono único. Como os digo, mi aprendizaje también va en evolución y una de las cosas que estoy experimentando es que los árboles necesitan de todos los componentes todo el año, en mayor medida en alguna época del año, en menor medida de otra. Entonces, para esta especie yo utilizo un abono bastante equilibrado, que viene a tener aproximadamente entre 4 y 6 de nitrógeno y entre 9 y 12 de fósforo y potasio. Eso me hace que fructifique muchísimo. Le voy a quitar una almendra a este de aquí.
Cuando todas estas flores suelen cuajar, pues os puedo decir que el 80%. Le tengo que quitar un montón de almendras y después, bueno, la almendra queda de un año a otro y eso es gracias a que tiene un abono rico en fósforo y potasio, que en esta especie es lo que nos interesa, que tenga una buena floración porque es su momento cumbre, ¿vale? Si bien es cierto que en la época de crecimiento pues necesitan bastante nitrógeno, con lo cual con esa dosis de nitrógeno que lleva este abono que os comento, entre 4 y 6, para esta especie es más que suficiente. Esto nos va a hacer entrenudos cortos, cosa que aquí nos viene muy bien porque si no, esta especie hace tiros muy largos y lo mantengo ese abono todo el año. Con lo cual tengo todas sus necesidades cubiertas. Alguna aportación de hierro, pero poco más. No es un árbol muy propenso a ese tipo de plagas. A ese tipo de necesidades. En cuanto a plagas, pues como digo, plaga fúngica, pues sobre todo eso. En mi zona, porque los hongos en cada zona pueden ser que tengan otro tipo de particularidades. En mi zona lo que más afecta es el lagomosis y con eso lo tengo cubierto. Después, bueno, lo típico, pulgón en los brotes tiernos, cuando empieza el pulgón y demás, porque con jabón potásico lo tenéis resuelto y con eso está un poco cubierto lo que son las necesidades de nutrición y la protección frente a plagas. En cuanto a su formación, este es un árbol, una especie que quiere que la dejen tranquila. ¿Eso qué quiere decir? Yo los almendros no los toco en todo el año, hasta que llega otoño. Justamente antes de ese trasplante que os he dicho de diciembre, lo podo, le doy la formación que quiero. Si tengo que tener algún alambre, algún tensor, por ejemplo, en esos que veis aquí no hay ningún alambre. Es un árbol que suelo formar bastante a tijera porque suelen tener una forma bastante no desordenada, pero sí no estructurada como tenemos algunos perennes y algunas coníferas. Entonces con la poda vamos haciéndolo bien. Algún tensor, porque alguna rama que me interese que esté en algún sitio determinado, pero no alambro en exceso esta especie. Esta especie, si alambras en exceso, si haces torsiones o doblas ramas, suelen quebrar por dentro y se te suelen secar. Entonces yo le hago la poda que os comento antes del trasplante y ya no los toco hasta otoño, cuando vuelven a caer las hojas, que el árbol está desnudo, le voy a hacer otra poda de formación y ya está. O sea, cuando va a florecer va a estar con su estructura bonita, que es cuando está desnudo y está recién podado y formado, y después ya con sus brotes verdes, que crezca lo que quiera, que tire lo que quiera. Tenemos un abono que nos va a hacer entrenudos cortos, vamos a tener un montón de ramas, el árbol se va a desarrollar, va a estar más fuerte, va a tener más vigor, con lo cual se va a ser más fuerte frente a plagas, y cuando llega el otoño, que ya entra en su etapa de reposo, justamente antes del invierno, hacemos lo que os digo, una poda de estructura o de ramificación, de lo que sea, si hay que poner algún tensor, trasplante y nueva floración. Con esto tenemos resuelto todo del almendro. Una especie que os va a dar un montón de satisfacciones, que os va a ser muy agradecido, vais a vivir las estaciones con ellos. Tienen una otoñación también muy bonita. Llegamos a poner rojiza alguna de las hojas, entre ocre, amarillo y rojizo. Y os animo a cultivarla porque es una variedad muy mediterránea, muy nuestra, y que no se suelen ver en grandes exposiciones porque no se han dado, o digo que no han llegado al mercado ejemplares así de mucha calidad. Yo voy cogiendo alguna cosa, tengo algunas cosas en vivero potentes y espero tener en poco tiempo árboles que puedan estar en exposiciones importantes. Ya hay alguno como este de aquí que lleva bastante tiempo conmigo, lleva pues del orden de 15 años o más, puede llevar conmigo, con sus trasplantes a raíz desnuda, que eso no lo he comentado antes, trasplantes a raíz desnuda sin cebarnos. O sea, ya los árboles cuando están bien entrenados de raíces, con lavarle las raíces, le recorta un poco, le deja la estructura de raíces y le quitas el exceso, con eso más que suficiente.
A los 2 años por ahí, otro nuevo trasplante y sin ningún problema. No hay que meterlo en el invernadero después del trasplante, no hay nada de eso. Y después yo veo también en muchos aficionados que suelen traerme por aquí. Yo en otra etapa en la que vendía mármol comercial, vendía también Prunus Mume, que tuvieron un boom, una moda, como yo que sé, una moda que se pusieron de moda los Prunus Mume y bueno, son árboles que se traen de importación, con lo cual eso encarece mucho el precio y te encuentran ejemplares que son palitos, con 4 flores, que además la floración dura muy poco con respecto a la del almendro. Este almendro, que es el primero que ha florecido, se puede pegar perfectamente casi 2 meses en floración, desde que abre la primera hasta que cierra la última, hasta que cae la última, pueden ser casi 2 meses. El Prunus Mume aquí, por ejemplo, en mi zona sufre muchísimo el calor, muchísimo. Tiene muchas desventajas, le atacan mucho más plagas. Entonces, a mí, aparte de que me parece mucho más bonito nuestro almendro, tiene mejores cualidades, podemos conseguir ejemplares con mayores cualidades, porque claro, Prunus Mume en Japón, ahí solo hay que coger un libro de Kokofu para ver la barbaridad de árboles que hay. Pero claro, que eso llegue a nuestras manos es mucho más difícil que por un precio medianamente razonable podemos tener un ejemplar de almendro, pero de mucha calidad, ¿no? Que si fuese un Prunus Mume costaría infinitamente más. Entonces, tener en nuestra colección Prunus Mume y no tener almendro, pues me parece, la verdad, para mí, bajo mi punto de vista, un error. Yo os animo a que lo cultivéis, que os hagáis con ejemplares bonitos, que hay muchos y muy variados. Y bueno, deciros que estos están disponibles en la web. Ahora os voy a dejar con unas imágenes de cada uno de ellos para que veáis, bueno, pues compartir con vosotros la belleza que tienen sus troncos, sus maderas y sus flores. Algunos en una etapa más avanzada, otros en una etapa más primaria, pero bueno, todos ellos con un gran futuro.
aquí el vídeo de hoy. Espero que este vídeo te haya servido, que te haya animado a cultivar esta especie, ya os digo que a mí es una de las especies que más me gusta de caducos. Por aquí, por mi zona, estamos más limitados en cuanto a los caducos, y caducos con flor y con estas características no hay mucho. Entonces, nada, espero que este vídeo, pues como os digo, os haya servido y os haya dado ganas de cultivar esta especie. Y nada, yo os espero en el próximo vídeo, que tengo cosas interesantes todavía que mostraros. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.